Bien, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un nuevo día sábado que nos reunimos para seguir avanzando con lo que es este ramo de los evangelios, un panorama contextual y teológico. Y el día de hoy, hermanos, vamos a avanzar en lo que es este evangelio de Lucas. Quisiera corregirles ahí algo también en relación a lo que es la última clase. Esta no va a ser la última clase, hermanos, sino que es la penúltima clase. Les había mencionado también en el texto de la semana pasada que esta sería la última clase, porque tenía en mente también el poder también darles en una sola clase lo que es el Evangelio de Lucas y el de Juan. Pero era bastante información, así que decidí directamente agregar una clase más para la próxima semana en la cual vamos a ver detalles de lo que es el Evangelio de Juan y dejar para el día de hoy lo que es esto de el panorama contextual y teológico de Lucas. Así que vaya también ahí tomando notas o también preparándose para lo que será la última clase, que es la próxima semana, y que ahí vamos a estar viéndolo en detalle en relación a lo que es el Evangelio de Juan. Por lo pronto, el día de hoy vamos a avanzar con el Evangelio de Lucas. Vamos a ver aspectos específicos ahí que hemos estado tocando también de los otros evangelios, pero que a su vez también aquí vamos a ver eh, hacia dónde va direccionado este evangelio, quién fue el que lo escribió, cuál es la importancia también que vemos dentro del contenido y obviamente poder pasar un buen rato en lo que es esta clase el día de hoy. Hermanos, antes de entrar a lo que es la clase en sí, hermanos, yo quisiera ahí decirles que he estado leyendo también los evangelios. Estoy en el evangelio de Juan ahora. He leído los 3 evangelios. Ha sido de mucha bendición a mi vida. Y yo espero en el Señor, hermanos, que usted haya tomado esa decisión también de leer uno de los evangelios o de leer los 4 evangelios, hermanos, porque de cierto modo también trae tanta bendición a nuestra vida, hermanos, el poder conocer en detalle lo que es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que hacerlo a la luz de los evangelios, quienes detallan también específicamente lo que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra. Y eso es algo hermoso, hermanos. Es algo también que fortalece nuestras convicciones. Es algo también que da solidez también a la hora de la predicación del evangelio, porque tenemos más y más contenido inspirado en los evangelios en nuestra mente y de esa manera podemos también ahí responder a lo que es un mundo que hace preguntas respecto al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, los evangelios es algo que trae claridad a nuestra vida, genera convicción y valentía también a la hora de predicar el evangelio, y a su vez también es un fruto bastante hermoso el poder también hablar de aquello que leemos y que es relacionado a la vida del Señor Jesús. Así que si usted leyó los evangelios, hermanos, doy gracias a Dios por eso. Si leyó un evangelio, doy gracias a Dios por eso, porque sé también de que un evangelio o los 4 evangelios causan también o generan cambios en nuestra vida para bien, hermanos. Así que espero en el Señor que haya tomado esa decisión, que haya podido también ahí leer los evangelios y haya sido ricamente bendecido. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que es el Evangelio de Lucas. Por favor, voy a estar ahí introduciéndome rápidamente en ello. Vamos a ir a lo que es el título. Ya sabe bien que cuando hablamos del título siempre damos destellos de lo que es una breve biografía del escritor de lo que es este Evangelio. Esta no será la excepción. Como con los otros 3 Evangelios, el título se deriva del nombre del autor. Y usted sabe, este Evangelio se llama Lucas. De acuerdo con la tradición, esto es la historia de la iglesia, Lucas era un gentil. O sea, alrededor de la historia de la iglesia, los hermanos antiguos reconocían a Lucas no como un judío, sino que lo reconocían como un gentil. Y no solamente lo que es la iglesia en general histórica ha reconocido a Lucas como un gentil, sino que el mismo apóstol Pablo también parece confirmar esto. De hecho, él distingue también a Lucas de los que eran de la circuncisión. Eso está en Colosenses capítulo 4, hermanos, versículo 11. En Colosenses 4:11, en 4:11 vemos también una pequeña lista también de personas que eran de la circuncisión, que eran personas circuncidadas, que eran judíos.
y le leo lo que dice ese texto. Dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. ¿Sí? Cuando dice únicos, hay un grupo específico que son de la circuncisión, que realmente, como dice el texto aquí, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos también, ya terminando lo que es esta carta de Colosenses, lo que es la mención también de personajes que acompañaron en el ministerio del apóstol Pablo, que eran también judíos, que eran como Pablo, personas judías. Ahora, en el versículo 14, se va a dar cuenta que hace una pequeña distinción en relación a lo que es otro grupo. El versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, etc. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo está también ahí mencionando a Lucas, pero no dentro de lo que es este grupo de judíos, que él los menciona como los de la circuncisión, sino que los menciona en lo que es también un grupo de gentiles, eh, llevándonos a la conclusión de que el apóstol Pablo también afirma también lo que afirmaba la iglesia antigua, la iglesia histórica, la tradición, como se le llama, de que Lucas era un gentil. ¿Sí? Bueno, esto haría que Lucas fuera el único gentil que escribiera algún libro de las Escrituras. Y ese es un detalle importante, hermanos. Toda la Biblia, hermanos, tiene escritores que son israelitas. Toda la Biblia, hermanos, sean judíos israelitas, descendientes de Abraham, todos los profetas, aquellos historiadores también en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, etcétera, etcétera, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, lo que es también el libro de Apocalipsis, lo escribió también un judío. Todas las epístolas de Pablo son escritas por un judío, porque Pablo era un judío, Pedro era judío también, etcétera, etcétera. El general de los escritores de la Biblia, hermanos, los 66 libros, casi en su totalidad son judíos. Por lo tanto, es bastante interesante el ver también de que el Señor escoge a un único gentil para escribir, para que este gentil escribiese 2 libros. Y son libros del Nuevo Testamento. Y son escritos por un gentil. De hecho, él es responsable de escribir una porción significativa del Nuevo Testamento, habiendo escrito tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Y son libros, hermanos, que tienen bastante contenido. De hecho, lo que es el Evangelio de Lucas tiene bastante capítulos, y también los capítulos que aparecen en el libro de los Hechos, que son 28, se va a dar cuenta de que no es un escrito menor lo que dejó también Lucas, sino que es un escrito significativo, considerable, hermanos. Él dejó también bastante información en relación a lo que es primeramente la vida del Señor Jesucristo, lo que es la tarea que Él hizo también estando acá en la tierra, su obra expiatoria en la cruz del Calvario, en lo que es el Evangelio de Lucas, y a la vez también lo que Dios hizo con su iglesia desde los inicios, porque sabemos que el libro de los Hechos es un libro de transición, y vemos también que ese libro, hermanos, tiene detalles muy importantes que sin esos detalles nosotros no pudiésemos comprender las epístolas del apóstol Pablo. Pero vemos que esa información detallada para comprender lo que es el Nuevo Testamento, también posterior al libro de los Hechos, únicamente fue escrita por un gentil. Y es una información considerable, significativa, no menor, hermanos, que fue escrita por Lucas, un no judío. ¿Sí? Bueno, en relación a él se conoce muy poco, el de Lucas. De hecho, él casi nunca incluyó detalles personales acerca de sí mismo y nada definitivo se conoce acerca de su vida. Eso también muestra también lo que es esa humildad que mostraba también Lucas en sus escritos. La centralidad tenía que ser Cristo, su obra, y también la expansión del Evangelio de Cristo en el libro de los Hechos, pero no hay detalles de sí mismo. Y eso también debería llevarnos a concluir de lo que es un aspecto de humildad también de Lucas.
De hecho, lo que podemos conocer de Lucas está escrito en libros de historia. Tanto Eusebio como Jerónimo lo identificaron como un oriundo de Antioquía, lo cual podría explicar la razón por la que tanto el libro de los Hechos se centra, por lo que tanto del libro de los Hechos se centra en Antioquía. Dicen los versículos. Hay algo también que quiere recalcar también ahí Lucas en relación a ese área geográfica de Antioquía. De hecho, Pablo también salió de ahí. Y Eusebio y Jerónimo consideraron a Lucas como un oriundo de Antioquía. Probablemente haya sido el lugar de nacimiento de él. También estos historiadores, o también en el general, también se considera a Lucas como un compañero frecuente del apóstol Pablo. Por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo, eso es Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10, que ahí vemos también una participación de el mismo Lucas en lo que sucede también en la vida de Pablo, que fue como el inicio también de lo que es esta frecuencia o esta frecuente compañía que le daba Lucas a Pablo desde lo que es esta visión hasta lo que es el martirio de Pablo. De hecho, Pablo también menciona a Lucas en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, ya en tiempos en los cuales el mismo Pablo también entendía de que estaba para ser sacrificado, y obviamente también ahí, dentro de lo que es la cercanía que Lucas tenía con Pablo, vemos también de que él estaba ahí con él, de que él estaba también ahí en consideración también por el apóstol Pablo, y el mismo Lucas también se mantuvo firme y fiel y leal a lo que es el ministerio que el apóstol Pablo llevó a cabo. Bueno, el apóstol Pablo en sí también se refirió a Lucas como un médico. Esto es Colosenses 4:14. De hecho, el interés de Lucas en fenómenos médicos es evidente en el gran énfasis que él le dio al ministerio de sanidad de Jesús. Y ahí están los textos bíblicos, hermanos. Usted puede tomar ahí su destacador. Si quiere puede poner pausa ahora a lo que es el video y destacar esos textos, porque son versículos que dan detalles de lo que es el ministerio de sanidad del Señor Jesucristo, el cual también es bastante frecuente dentro del contenido del Evangelio de Lucas. Y es interesante ver de que se hace ese énfasis también en este evangelio, y lo hace también un hombre que era médico, un hombre también que probablemente fue sorprendido también por lo que era escuchar respecto a las sanidades que hizo el Señor Jesús, siendo él un hombre también que proveía de medicina en ese tiempo también a personas enfermas. Era algo también que le llamó la atención, algo que le marcó, y dentro de lo que es esta investigación del Evangelio de Lucas, de su Evangelio, obviamente no pudo dejar de lado lo que es ese énfasis, obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, en la época de Lucas, los médicos no tenían un vocabulario específico de terminología técnica. Por esta razón, cuando Lucas considera las sanidades y otros asuntos médicos, su lenguaje no es muy diferente del de los otros escritores de los evangelios. Y eso es interesante porque probablemente pudiésemos nosotros notar también especificaciones en términos médicos que el mismo Lucas pudo haber utilizado dentro de lo que es este evangelio, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por lo que recién le señalé. En ese tiempo, hermanos, no estaba especificada esa terminología como hoy se conoce, pero aún así es evidente el énfasis que el mismo Lucas tiene en lo que es las sanidades del Señor Jesús, sin utilizar un lenguaje técnico profundo en terminología técnica de la medicina. Bien, esto es el aspecto del título, parte de las cápsulas biográficas breves del escritor. Autor y fecha. Ahora pasamos a esta diapositiva donde vemos el autor, confirmaciones de que Lucas ha escrito este evangelio. Y partimos con lo que es que el evangelio de Lucas y el libro de Hechos claramente fueron escritos por el mismo individuo. Ahí habla, en Hechos 1:1, habla del primer tratado. Y Lucas habla de lo que es también ese tratado que le escribe a Teófilo. Ambos son escritos por la misma persona. Aunque él nunca se identificó a sí mismo por nombre, porque ni en Lucas capítulo 1, ni en Hechos capítulo 1,
Lucas dice yo Lucas, a pesar de que él no se identificó a sí mismo por nombre, es claro a partir de su uso de los verbos en primera persona plural nosotros, en muchas de las secciones de Hechos, que él fue un compañero cercano del apóstol Pablo. Aquí en detalle, hermano, señala de que como sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por el mismo escritor de Lucas, en el libro de los Hechos aparece también en algunos acontecimientos que vivía el apóstol Pablo con Lucas, eh, en la redacción, en la narración que da Lucas, se incluía él en lo que vivía el apóstol Pablo, lo que estaban viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, en Hechos 16 y 17, les esperamos, 25 al 15, nosotros, se incluía dentro de un grupo que estaba ya sea en participación activa, como echar fuera demonios, en participación activa en lo que es el viaje de Macedonia, etcétera, etcétera. Y obviamente vemos que la persona que estaba con él era un cercano a él, y el mismo Pablo también identificó a Lucas como un compañero de él. Por lo tanto, se llega a esa conclusión bíblica de que ese que le acompañaba al apóstol Pablo y que está en el libro de los Hechos es el escritor de lo que es el libro de los Hechos, el cual tiene una introducción muy similar a lo que es el Evangelio de Lucas, el cual es su primer tratado, y se concluye de que ese hombre que escribió ambos era Lucas. Bueno, de hecho, Lucas es la única persona entre los colegas de Pablo que Pablo menciona en sus propias epístolas. Bueno, Lucas es la única persona entre los colegas que Pablo menciona en sus propias epístolas. Se me cayó aquí, tenía un vaso, se cayó. Eso fue lo que escucharon. Bueno, ahí están los textos: Colosenses 4:14, Segunda Tesalonicenses 4:11, Filemón 24. No, este Lucas es quien encaja con el perfil del autor de estos libros. Esto está de acuerdo de manera perfecta con la tradición, o sea, la historia de la iglesia más antigua, la cual de manera unánime atribuyó este evangelio a Lucas. ¿Sí? Bueno, el libro de Hechos termina con Pablo aún en Roma, lo cual lleva a la conclusión de que Lucas escribió estos libros desde Roma durante el encarcelamiento de Pablo allí, alrededor del 60-62 después de Cristo. Esto es ya en torno a lo que es la fecha, hermanos. Aquí ya, usted bien sabe, los eruditos también comienzan a investigar, a indagar en relación también a lo que es en qué tiempo o en qué año fue escrito un documento, y ellos también tienen un parámetro a seguir que está relacionado con lo que es la caída o más que todo la invasión de Roma a Jerusalén, o la destrucción también de Jerusalén. Siempre está ese acontecimiento porque es un acontecimiento histórico, el cual fue en el 70 después de Cristo, y utilizan también ese acontecimiento como referencia también a lo que es llegar a una fecha, ya sea posterior a ese suceso o anterior a ese suceso. En el caso del Evangelio de Lucas, no es exento de esa manera de llegar a una fecha. De hecho, el Evangelio de Lucas también identifica la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén, y ese mismo Evangelio no señala el cumplimiento de esa profecía. De hecho, el Evangelio o sea, el libro de los Hechos, mejor dicho, tampoco da detalles de lo que es esta invasión romana a Jerusalén. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que este libro, Lucas, no fue escrito después del 70, pero sí pudo haber sido escrito en el tiempo en el cual Pablo aún estaba en Roma. Por lo tanto, dentro de lo que es todo esto, en relación a lo que es un parámetro a seguir, una guía para llegar a una fecha, dicen que es completamente probable el que se haya escrito en el 60 o el 61 después de Cristo. Dice, Lucas se enfocó en registrar tales cumplimientos proféticos. Esto es Hechos 11:28, señalando también de que
Lucas, siendo una persona que investigaba también en detalle algunos aspectos y que se notan dentro de su evangelio, si se hubiese sabido o hubiese recibido la noticia de lo que es la caída de Jerusalén, él lo hubiese inmediatamente identificado en su evangelio o identificado en el libro de los Hechos. Por lo tanto, como no fue así, específicamente, ya él se llega a la conclusión de que lo más probable es que haya sido entre el 60 y el 61 después de Cristo, en los tiempos en los cuales Pablo estaba en Roma. Son fechas probables, hermanos. Esto específicamente igual simplemente nos ayuda a conocer también una fecha cercana a lo que es el escrito de este documento. Y también puede ayudarnos también a tener claridad en relación al entorno, a lo que se podía haber comercializado en esos tiempos y llegar a conclusiones también en la interpretación de textos. Pero sirve, hermano. Bien, contexto histórico. Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo. Eso parte también en Lucas 1, Hechos 1. A él va dedicado lo que es estos dos libros para que él tuviese también en cuenta también la historia del Señor Jesús y la historia de la iglesia. De hecho, este Teófilo también es considerado como el amante de Dios, o eso es el significado de su nombre. Esta designación, la cual puede ser un apodo o un seudónimo, es acompañada por una expresión formal, excelentísimo. Posiblemente quiere decir que Teófilo, este amante de Dios, fue un dignatario romano bien conocido. De hecho, probablemente uno de aquellos que se había vuelto a Cristo en la casa de César. Eso es Filipenses capítulo 4, versículo 22. Ahí hay un grupito que también eran llamados los de la casa de César, que habían creído al evangelio romano. Y dentro de todo aquí es posible de que este Teófilo también haya sido de este grupo. Bueno, no obstante, es casi seguro que Lucas tenía en mente a una audiencia mucho más grande para su obra que este hombre. O sea, no era únicamente su dirección hacia Teófilo para que él tuviese claro lo que es aquello que ya le mencioné en cuanto a la obra de Cristo y la obra de la iglesia, sino que él también iba a abarcar también un público o más que todo una audiencia más amplia que está relacionada también con los gentiles. Así que no es su único foco Teófilo, sino que también otras personas también gentiles para que pudiesen creer al Evangelio y que entendiesen también de que ese Evangelio es el que predicaba también la iglesia, ese es en el caso de los Hechos. Y si las dedicaciones al principio de Lucas y Hechos son como la dedicación formal de un libro moderno, no son como la expresión o manera de expresarse de una epístola. Ahí señala la formalidad, no es una epístola, no es una carta específica. Por ejemplo, si usted va a Primera Timoteo, esa carta va dirigida a una persona específica que es Timoteo, y es una carta. En cambio, lo que hace Lucas no es escribir una carta a Teófilo, sino que él está pensando en una audiencia más amplia, no solamente en Teófilo, sino que a todo lo que podía abarcar también esa información a otras personas, a otros gentiles. De hecho, incluso por medio de Teófilo, y esto es una teoría, probablemente haya sido así, pero probablemente por medio de Teófilo también pudiese él mismo también diseminar lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo y también la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo en el caso del libro de los Hechos hacia otras personas por medio de lo que es esta influencia que tenía Teófilo también en lo que es el sector donde él estaba, siendo un hombre que es un magistrado o un dignatario, tenía también una autoridad y que de cierto modo también podía ahí hacer algo en relación a diseminar esta información que el mismo Lucas le estaba entregando hacia otras personas y como era también un dignatario tenía toda la libertad de hacerlo sin ningún impedimento. Y eso es específicamente una teoría, pero no es lejana a la realidad. Bien, avanzamos. Estaba viendo que me están llegando mensajes, no cerré el WhatsApp, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Esta hora no lo puedo sacar. Bien,
El siguiente párrafo, relacionado al contexto histórico, vamos a ver aquí lo siguiente. Al reconocer que él había recolectado su relato de varias fuentes a las que tuvo acceso, esto es 1.1, que es una investigación, él indagó también, profundizó en eso, vaya Lucas 1.1, para que le quede claro. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí está hablando también de que él recopiló información, él hizo una investigación respecto a lo que es la obra del Señor Jesucristo, tuvo fuentes directas también que le ayudaron también a poder también terminar su obra, y que él también llegó a una conclusión, y esa conclusión también obviamente fue una conclusión guiada por el Espíritu Santo para poder entregársela a Teófilo. Eso solamente para señalar, para evidenciar de que esto es un escrito con algo de participación de parte del mismo Lucas, el cual era esta investigación también de fuentes cercanas al Señor Jesucristo que le ayudó también a terminar lo que es su evangelio. De hecho, Lucas no estaba diciendo que no había sido inspirado para su obra. Y eso es importante, hermanos, porque a pesar de que él hizo una investigación, él indagó, él profundizó, también tuvo fuentes cercanas, como ya les señalé, eso no significaba de que él no era inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, ténganlo por seguro de que esa investigación y de todos esos detalles que él también expone dentro de su evangelio, que era también en base a lo que es su trabajo, fueron guiadas por el Espíritu Santo. Dios mismo le guió a poder también de esa manera poder recopilar todos estos detalles y plasmarlos en lo que es este Evangelio de Lucas. Por lo tanto, no queda anexo de la inspiración, sino que él es inspirado por el Espíritu Santo de una manera en la cual están utilizándose los recursos humanos de Lucas para poder llegar a lo que es el término de este Evangelio. Dios no anula, hermanos, las capacidades, los talentos también, los dones que puedan tener los hombres para poder también inspirar las escrituras. Para nada. De hecho, el proceso de inspiración nunca hace a un lado o elimina las personalidades, vocabularios y estilos de los autores humanos de las escrituras. Los rasgos característicos de los autores humanos siempre están marcados de forma indeleble en todos los libros de las escrituras. La investigación de Lucas no es excepción a esta regla. La investigación misma fue dirigida por la divina providencia, y en su escritura, Lucas fue movido por el Espíritu de Dios, y esto es segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su relato es infaliblemente verdadero, hermanos. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque de seguro está el ataque directo de lo que es una persona que probablemente no haya sido inspirada, sino que fue una investigación y que dio información solamente, pero no es palabra de Dios, lo cual no es así, sino que esa investigación que hizo el mismo Lucas había sido dirigida por el Espíritu Santo, había sido dirigida por la divina providencia. Por lo tanto, él habló de parte de Dios, él escribió de parte de Dios y delante de Dios, y lo que hizo fue siendo movido por el Santo Espíritu infaliblemente diciendo la verdad. Bien, hermanos, es el contexto histórico de lo que es este Evangelio, señalando también aquí parte de lo que es esta dedicatoria también al excelentísimo Teófilo, también lo que es el abarcar también a lo que es una audiencia mayor, no solamente Teófilo, y a la vez también detallando aspectos específicos que no anulan lo que es características pertenecientes a Lucas, como su personalidad, su vocabulario, su estilo también marcado. De hecho, hermanos, agrego algo ahí. Lucas también, por tener una alta educación, utilizó también un escrito un poquito más elevado, en el sentido que es más rico en lo que es gramática griega, y se ve también una diferencia en lo que es los otros evangelios. Por ejemplo, se nota la diferencia
en cuanto a gramática del Evangelio de Lucas en relación a lo que es el Evangelio de Marcos. Es completamente diferente la manera en cómo se expresan. Y allí se ve bastante marcado también de que el mismo Dios no anuló tampoco características en relación a lo que es la preparación intelectual que tuvo Lucas también para poder escribir también este Evangelio. Sí, bueno, esto es parte del contexto histórico, muy importante, algo que también presenta también en detalle esta diapositiva para que veamos también de que Dios obra soberanamente, incluyendo también lo que es características del ser humano y que no solamente está mandando o lo que, ¿cómo poder decirlo? Que no solamente dentro de esta diapositiva lo que dijimos, que no solamente se dirige a una sola persona, sino que amplía también el campo de audiencia hacia otros gentiles, ¿sí? Y bueno, esos otros gentiles, téngalo por seguro que también tenían un conocimiento del griego, hermanos. Recuerde que en el tiempo que se escribieron los evangelios, la lengua predominante de mayor uso es el griego. Es como hoy en la actualidad todos quieren hablar inglés porque es la lengua también que ayuda en bastantes aspectos, ya sea económicos, de educación, mejor dicho, en aspectos también de un mayor, de una mayor adquisición de bienes en algunas áreas y para poder también tener mejores negociaciones, sería bueno aprender inglés para comunicarnos también ahí y tener negociaciones con ellos y obviamente se ve el beneficio también de esa lengua. En el caso del tiempo que se escribió el Evangelio de Lucas y los otros evangelios, la lengua predominante, la cual también era de mayor uso también para lo que es una mejor relación comercial y de otros aspectos, era el griego y como el mismo Lucas también estaba pensando en una audiencia más amplia, también utilizó sus recursos intelectuales para aquello, lo cual no anuló Dios. Bueno, son detalles que les dejo ahí, no me alargo más. Contexto teológicos. Dígame aquí que aquí vamos a sacar una cosita de acá. Usted no la ve, pero sí temas teológicos. Y aquí para ir terminando ya con esta diapositiva, si se da cuenta hay algunas mujeres ahí. Y dentro de los temas teológicos se va a dar cuenta de que el estilo de Lucas es el de un autor académicamente preparado y culto. Y es así, hermanos, por lo que ya le mencioné anteriormente. Él escribió como un historiador meticuloso, con frecuencia dando detalles que ayudaron a identificar el contexto histórico de los acontecimientos que él describió. De hecho, se señala a Lucas también en los días de tal dignatario, en los días de tal emperador, en los días, da detalles específicos. Es bastante meticuloso en cuanto a eso. Obviamente mostrando un nivel también elevado en relación a su preparación o también a su grado culto también que poseía. Otro aspecto en los temas teológicos se va a dar cuenta de que su relato de la natividad es el más completo en todos los registros de los evangelios y como el resto de la obra de Lucas, más pulido en su estilo literario. Por lo mismo, por el conocimiento que él tenía, obviamente hace un relato detallado de la natividad que se ve sobresaliente de lo que es los otros evangelios. Bueno, el Evangelio de Marcos no habla del nacimiento del Señor Jesús. Mateo habla con respecto a eso. Si usted lo compara, se va a dar cuenta también de que hay más detalles e información en el Evangelio de Lucas, únicamente porque también él trata ahí de utilizar un buen recurso literario y profundizar más en lo que es este acontecimiento también del nacimiento del Señor Jesús, obviamente guiado por el Espíritu Santo. De hecho, él incluyó en la narrativa del nacimiento una serie de salmos de alabanzas. Y esto es para aquellos también que les gustan los salmos. El mismo Lucas comenzó a utilizar salmos en lo que es este relato de la natividad, hermanos. Ahí están los textos 1:46-55, 1:68 al 79, 2:14, 2:29 al 32, 34-35. Y ahí está obviamente haciendo los paralelos también en salmos de alabanzas. Y los expone dentro de lo que es la narrativa del nacimiento del Señor Jesús como una alabanza a aquel que ha nacido.
Bueno, solo él reportó las circunstancias no comunes que rodearon el nacimiento de Juan el Bautista. Él anunció a María, el anuncio a María, el pesebre, los pastores, Simeón y Ana. Solo él detalla eso. De hecho, señala también los padres de Juan el Bautista, Elizabeth también, la esposa también de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, señala detalles también de lo que es la orden sacerdotal que tenía también Zacarías. De hecho, por ser también Juan el Bautista hijo de un sacerdote, él también debía proceder de lo que es la tribu de Leví. De seguro él era un levita, hermanos, y etcétera, etcétera. Son detalles, hermanos, que da el Evangelio de Lucas concerniente a estos personajes que recién les mencioné: Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, el anuncio a María, también el pesebre, los pastores, Simeón y Ana. Es uno de los evangelios más completos, en lo personal lo puedo decir de esta manera, hermanos, porque todos los evangelios nos ayudan también, y si usted los complementa leyendo los 4, es algo que es tremendo, haría un tremendo libro. Pero para mí, en lo personal, Lucas es uno de los evangelios más completos, más mejor entendibles que los otros evangelios, y a la vez también con un vocabulario que, a pesar que se considera como un vocabulario elevado, culto, aún así es bastante ameno. Yo puedo leerlo fácilmente, hermanos, y cada uno de nosotros puede leerlo fácilmente, porque realmente es bastante claro en los detalles que quiere entregar también Lucas. Y son detalles que da él en este evangelio, parte de los temas teológicos también ahí en su narrativa. Bien. El gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres es particularmente significativo. Es por eso que puse 2 fotografías ahí de mujeres de esos tiempos. De hecho, desde el relato de la Natividad, ya hay mujeres ahí que son parte de esto: María, Elizabeth y Ana, mujeres también ahí que son protagonistas dentro de lo que es esa narrativa. Se les da a ella preeminencia, hermanos. Eso es en el capítulo 1, el 2. De hecho, eh, los acontecimientos de la mañana de resurrección, donde las mujeres una vez más son las personajes principales. Y Lucas enfatizó también el papel central de las mujeres en la vida y ministerio de nuestro Señor. Y eso es interesante, hermanos, porque ahí podemos también notar que Lucas menciona también lo que es esa actividad que las mujeres tenían, como ya también les señalé dentro de la lectura de este párrafo, la participación de ellas en lo que es la natividad, en lo que es también incluso el tiempo de la resurrección del Señor Jesús, que es un acontecimiento muy importante, es el acontecimiento que marca un hito histórico muy importante en relación al Mesías, y que obviamente vemos la participación primaria de lo que es las mujeres siendo testigos de lo que es esta resurrección. De hecho, los apóstoles no fueron los primeros testigos de la resurrección, sino que fueron las mujeres, hermanos. Y Lucas hace un pequeño detalle de eso. Ve también como un ministerio principal, también el cual es evidenciado dentro de este evangelio, el evangelio de Lucas, y hace bastante participativas a las mujeres también en su contenido. ¿Sí? Bueno, 3 puntos específicos de los temas teológicos en rango general, en relación a lo que es el estilo que utiliza también Lucas. Siendo un hombre preparado y culto, escribió como un historiador meticuloso, da detalles específicos. Dentro de lo que es también esa característica de Lucas en relación a que es meticuloso, él también da detalles de la natividad por la característica de ser meticuloso que otros no dan. De hecho, en su narrativa del nacimiento incluye alabanzas o salmos de alabanza. De ahí les dejé los textos bíblicos. A su vez también, en esa meticulosidad también que él utiliza, también resalta lo que es el ministerio de las mujeres dentro del contenido de su evangelio, considerando a María, Elizabeth y Ana también como lo que es algo preeminente en lo que es el tiempo de la natividad del Señor Jesús, y en los tiempos también específicos de la resurrección del Señor Jesucristo, quienes fueron estas mujeres o las mujeres, que ahí usted puede ir al texto bíblico, ya los capítulos finales del Evangelio, que fueron las primeras testigos de la resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? Esos son temas teológicos, muy interesante, muy bueno. Y le animo también, hermanos, a leer este Evangelio. Léalo, es apasionante.
Es algo también que enriquece también nuestro vocabulario, enriquece también nuestro conocimiento del Señor, enriquece también lo que es nuestra predicación del Evangelio. Es algo hermoso, hermanos. ¿Sí? Lucas. Un panorama contextual y teológico. Eso fue lo que tocamos el día de hoy. Bueno, el próximo sábado, ya terminando con lo que es esta materia, hermanos, vamos a ver el Evangelio de Juan, así que no se lo pierda, manténgase ahí al contacto, haga también lo que es esa tarea de leer un evangelio, los 4 evangelios le va a ayudar. Hágalo, tome en serio lo que es estos evangelios y enriquezcase también con el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos estamos viendo, hermanos. Bendiciones.